En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias al Espíritu Santo por estos días en los cuales nos ha estado inspirando, dando luz, fervor, fuerza. Y pedimos que nos ayude en esta última meditación, que nos ilumine, que nos dé esa última gracia. Si es una gracia sensible, mejor, y si no, pues saber que Él está trabajando en nuestros corazones y que tiene pensado para nosotros un último toque para poder volver a casa y ser los ministros que Él necesita. Esta meditación, la última, es Emaús, y también el Evangelio aquí es muy largo, pero déjame leerlo, aunque ya estamos comenzando tarde. He aquí que aquel mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y Él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron la sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. También algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Y entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas esas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Y ellos le instaron, diciendo: quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan, lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pero Él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose esa misma hora, regresaron a Jerusalén. Aquí lo dejo. Ese evangelio es un poco la idea que tiene San Ignacio de la última semana de los ejercicios. Dice que la cuarta semana realmente es la semana en la cual volvemos a casa, porque vivimos en tiempo de Pascua. Todo esto lo que sucede aquí en el Evangelio sucede hoy en día. De hecho, ahí vamos nosotros caminando, hablando de las cosas, y Cristo aparece a nuestro lado y camina con nosotros. Todavía camina con nosotros. No lo reconocemos muchas veces, pero ahí está.
y constantemente nos está hablando en nuestra vida de oración y constantemente nos está hablando en nuestras vidas. Y si no estamos seguros, cada vez que celebramos la misa, ahí se abren nuestros ojos. ¿Qué puedo decir de este Evangelio que a lo mejor nos puede ayudar en este último día, esta última meditación? Es una teoría que la pueden servir o no es palabra de Dios, pero es una manera de ver la escritura, a lo mejor puede servir. En Mateo, Marcos y Juan hay varias mujeres presentes en la crucifixión de Jesús. Entre ellas, una tal María, madre de Santiago, o madre de Santiago y José. Juan también la llama María, pero esposa de Clopas, una de las 3 Marías que estaba en la crucifixión. María, la Madre de Dios, María la Magdalena, y esa María, María de Santiago y José, María, esposa de Clopas. Y en los encuentros de las apariciones de Jesús resucitado, los evangelistas, especialmente Juan, da mucho espacio a la Magdalena. De hecho, en todos, María Magdalena va a la tumba con otras. Las otras cambian según el Evangelio. En Juan va sola. Y dedica mucho tiempo a la Magdalena, su experiencia de Cristo. Abraza los pies en un Evangelio. En este Juan tiene ese discurso con él. Escucha su nombre, le manda una misión. Interesantemente, a la Virgen María no la menciona. Aunque como dijimos ayer, la tradición oral, San Anselmo de Canterbury, San Bernardino de Siena, San Ignacio de Loyola, San Juan Pablo II, todos hablan de que es obvio que apareció la Virgen María, pero no sale ahí en el Evangelio. Y después la tercera María, menos. De hecho, no sabemos casi nada de ella. En Marcos y Lucas, el primer fin de su evangelio, estas mujeres encuentran la tumba vacía y logran ver ángeles, pero Jesús no aparece. Solo en Mateo, cuando van corriendo, las mujeres en grupo se encuentran con Jesús. Pero yo siempre pensando en esta otra María, pensaba, esta María pasó 6 horas delante de la cruz viendo a Cristo morir. Era seguidora, le seguía a Jesús por todas partes. Como que ella merece un poco más que como una especie de apéndice al Evangelio de Marcos, una frase de Mateo. Si María Magdalena recibió tanto tiempo, ¿no habrá pasado algo interesante a esa María? Y podría ser, dependiendo de cómo leemos Lucas. Es una interpretación mía, pero también de otros exegetas, y a lo mejor ustedes lo han escuchado. Podemos basarlo en el misterioso Cleofás. En este evangelio solo nombran a 2 personas que van caminando. Uno es Cleofás, tampoco sabemos nada de él. Cuando leemos el griego, Cleofás y Clopas es casi el mismo nombre. Y algunos piensan que es la misma persona. Y si es la misma persona, si es ese Cleofás, entonces la persona que anda con él probablemente es su esposa. No nombran a esa persona. Si es mujer, sería lógico no nombrarla porque no es un testigo autorizado. También, interesantemente, esta persona no habla en todo el Evangelio que acabamos de leer, es solo Cleofás que habla. Eso es va muy de acuerdo con la cultura de aquel tiempo. La mujer no habla con el hombre extraño en público. Cleofás es el único que habla. Entonces hay una razón cultural, una posibilidad exegética y después también una razón teológica que podría ser muy bonito. Cristo dice en Apocalipsis, yo os hago todas las cosas nuevas. Reescribe la historia de la salvación.
Entonces, si todo el Evangelio es como ir cerrando capítulos y cerrando paréntesis que habían quedado abiertos, aquí con este último pasaje del Evangelio de Lucas, Cristo cierra el Génesis. Si queremos pensar que a lo mejor esta persona fuera mujer y a lo mejor fuera la esposa de ese Cleofás y a lo mejor incluso María que estaba en la cruz. Porque en la Génesis leímos al inicio que cuando Dios creó a Adán y Eva, caminaba con ellos cuando había la brisa del atardecer. Caminaba con ellos y disfrutaba de su compañía. Y desde ese momento del primer pecado, el pecado original, Dios ya no caminaba con Adán y Eva. Ellos tuvieron que salir del jardín y comenzó una nueva etapa en la creación. Ese caminar por la fe, clara oscuridad, no ver a Dios, no tener esa interacción con Dios que tenían antes. Y aquí todo está hecho como simbólicamente de que Dios vuelve a caminar con nosotros, vuelve a caminar con esa primera pareja, Adán y Eva. Esos dos serían representantes de la pareja originaria. Y su encuentro con el resucitado significa que Dios vuelve a intimarse con la humanidad como antes. Y si es así, ese evangelio recoge otros matices muy ricos, vamos a ver. Podemos comenzar con esa posible María de Cleofás que estuvo todo el día delante de la cruz y lo pasó muy mal y estaba emocionalmente exhausta. Su esposo Cleofás, también en Jerusalén, seguidor de Cristo parece. Él no quiso asistir a la crucifixión. Él comenzó a dudar. Pero se reunió con los 12 en el cenáculo con otros, buscando consuelo y sentido. Pero él no tuvo la misma experiencia de intimidad como los 12. No sentía la misma unión y en un momento dado decidió volver a casa. Nada más terminar el sábado. Termina el Shabbat y vamos a casa, esposa. Él perdió la esperanza. Era tiempo de dejar el pasado en el pasado y seguir adelante con la vida. Pero su mujer, María de Cleofás, la que estaba en la cruz, tenía mucha fe y no solo eso, había visto a Cristo morir en la cruz, lo cual cambia la vida. La meditación de la cruz cambia la vida. Ella no podía dejar de esperar, pero tenía que obedecer a su esposo. Entonces, vámonos. Ella tenía el corazón ensanchado, pero tuvo que irse. Y yo siento que ese es Cristo que en todo el Evangelio de la Resurrección va buscando a sus discípulos, va y busca a Magdalena, va y busca a Tomás, va y busca a Pedro. Aquí también va y busca a esa mujer que fue tan fiel delante de la cruz durante tantas horas y después fue fiel a su esposo y tuvo que obedecer. Entonces, Cristo no pudo abandonarla. Al menos es una posible interpretación y muy bella. Cristo, el buen pastor, que no permite que nadie se aleje. Y creo, yo lo dejé ahí en mi maleta, creo que en sus subsidios he puesto un posible diálogo de esa mujer. Un posible cómo me sentía ante ese hecho de que mi esposo se quería ir. Pues eso es Cristo, Él nos acompaña a nosotros también. Él nos está buscando, nos ha estado buscando todos estos ejercicios, nos ama con un amor especial, somos sus discípulos, hemos estado delante de la cruz, hemos cargado con Él la cruz. Si combináramos todo el sufrimiento de todos los que estamos aquí, sería bastante impresionante.
Y aquí estamos fieles, obedeciendo. Cristo viene por nosotros. Otras ideas que podemos sacar de este Evangelio, primero es la necesidad de escuchar, que hemos dicho un par de veces, hacer caso a los demás. Papa Francisco dio un último video mensaje antes de morir, ya estaba muy mal de salud, y grabó un video mensaje para los jóvenes, no me acuerdo para qué ocasión. Fue muy breve y dice: queridos niños y niñas, una de las cosas más importantes en la vida es escuchar, aprender a escuchar. Cuando alguien les hable, esperen a que termine para entenderlo bien. Lo importante es escuchar. Y luego, si me la siento decir algo, pero es importante escuchar. Observen bien a la gente no escucha. A mitad de una explicación responden y eso no contribuye a la paz. Escuchen mucho. Me parece interesante el Papa que habla de eso en su último mensaje. Pues es como su último testimonio para nosotros, la necesidad de escuchar. Cleofás tomó una decisión, bueno, en mi interpretación, no escucha a su esposa, no quiere esperar. Nosotros también podemos hacerlo. Tenemos que estar abiertos a la voz de Dios que nos va a estar hablando a través de muchas personas y acontecimientos. Después tenemos que decidir. Ustedes son autoridad y tienen que decidir, pero estar muy atentos. Después, la obediencia puede ser muy pesada, pero Dios bendice la obediencia, no holocaustos, sino un corazón obediente. Es lo que nos pide. Nosotros, cuando recibimos la ordenación, hacemos una promesa, un voto de obediencia al obispo, a la iglesia. Y tener confianza en que, aunque trabaje a través de medios humanos, es Dios quien manda. Si nos mandan de una forma incorrecta, sin todo el cariño y toda la cortesía posible, pues de todos modos Dios está ahí actuando. Dios bendice la obediencia y en nuestras vidas pues probablemente no hay tantas ocasiones para obedecer y cuando vienen suelen ser difíciles. Pues saber que esa es la manera, en primer lugar, de llevar la cruz y después de recibir toda una bendición de gracia de nuestro Señor, como vemos aquí. La obediencia de esa posible pareja, la obediencia de la Señora, pues ganó esa gracia del Señor. Después Dios es fiel, buen pastor, sale en búsqueda, nos va a acompañar, no nos va a abandonar. Nada nos puede separar del amor de Cristo, dice Pablo. Cristo siempre está detrás de nosotros, ha invertido muchísimo en nosotros. Nos ama con un amor especial. La Escritura dice que no hay favoritismos, no hay. Pero sí podemos decir que Dios ama a unos más que otros porque la definición del amor es hacer el bien al amado, al menos según Santo Tomás. Según Cristo es dar la vida por el amado. Bueno, pero también hacer el bien. Y Dios nos ha hecho muchísimo bien. Nos ha llevado a una intimidad que no tienen la mayoría de las personas. Entonces siempre nos va a estar buscando, siempre está caminando con nosotros. Y aquí es donde todo se cierra, casi con una delicadeza divina. Porque si esa mujer silenciosa, María de Cleofás, si es realmente ella la que camina a Emaús,
Entonces ella hace algo que al inicio de los ejercicios parecía tan simple y ahora entendemos que es decisivo. Ella permanece con Cristo y lo acoge cuando Él se hace presente, aunque no lo reconozca de todo. No interrumpe, no impone, no exige signos extraordinarios, camina y escucha y deja que Él le explique. Y finalmente le abre la puerta de su casa y de su corazón. Y en ese gesto Cristo se revela. No es exactamente lo que vimos al comenzar el Marta y María de Betania. Marta activa, generosa, pero agitada. Y María sentada, acogiendo, escuchando. Después de todo un camino de ejercicios, después de la cruz y del dolor, la confusión, la enseñanza no ha cambiado. Cristo no se impone, se deja acoger. Y el alma que sabe recibirlo en silencio, en humildad, en disponibilidad, termina viendo lo que otros no ven. Así que con esta meditación cerramos los ejercicios. Quizá no con una gran emoción, de hecho esta mañana más bien nos sentimos como el pueblo de Israel que está huyendo de Egipto. Volvimos al... No, sí, todo digo, Melete quedó el cual no terminé, pero bueno, ahí ustedes son más ágiles. Entonces estaban todos un poco agitados. Entonces a lo mejor no con la gran emoción, ciertamente no con una certeza perfecta, pero con una actitud, ojalá, de quedarnos con Él, de escuchar y acoger. Porque Cristo sigue pasando, sigue explicando las Escrituras, sigue partiendo el pan, sigue esperando un corazón que, como aquella mujer fiel, le diga simplemente: quédate con nosotros. Pues ahora que nos vamos a volver a casa, también es importante recordar que los ejercicios también pueden ser a veces una explosión de fervor o como por fin, o ya desde ese tiempo, ahora sí vemos las cosas claramente y ahora sí sabemos qué es lo que tenemos que hacer y ahora sí estamos comprometidos. Y a veces nosotros, al volver a casa o al volver a la vida ordinaria, podemos sentir que voy a lograr este gran salto, pero normalmente no sucede así. Vamos paso por paso, poco a poco. Entonces quizá cuando hacemos cuando organizamos o discernimos nuestras metas, qué es lo que queremos lograr, los objetivos, cuáles son los cambios que voy a hacer, saber que volvemos a casa a las mismas personas, pero con un poco más de gracia, con un poco más de conocimiento, con un poco más de amor. Entonces no va a haber ese gran salto. Pero realmente no hay grandes saltos en la vida espiritual. Dios nos va llevando poco a poco. Incluso el gran San Pablo se cayó al piso, tuvo una gran conversión, pero si leemos bien los hechos, pasó como 14 años antes de llegar a ser el apóstol. Comenzó a predicar, no lo hacía muy bien, causaba mucha confusión, lo mandaron a Tarso. 10 años después viene Bernabé y lo busca. Entonces, poco a poco, Dios nos ha tocado, Dios nos ha llenado de gracia, Dios nos ha subido un peldaño y vamos a darle duro, seguir caminando con Él. Entonces tomamos esos minutos que, de nuevo, esta meditación es muy difícil, nos quedan 20 minutos, porque, de nuevo, somos el pueblo de Egipto y a ver si quedó mi maleta ahí arriba o no, estamos con ese pensamiento, pero a veces podemos dedicar esos 20 minutos al menos a dar gracias. Y si no hay nada más, San Ignacio siempre terminaba los ejercicios con una meditación que él llamaba para alcanzar el amor, que hay diversas formas, pero quizá para nosotros la forma mejor sería:
ir caminando con mi imaginación con el Señor y escuchar de Él, no que revele la palabra también, pero escuchar de nuevo las gracias que me ha dado en estos días, el amor que me ha mostrado, el consuelo que me ha dado, y dar gracias. Sería muy bonito terminar esta meditación, una larga pausa, una larga oración de gracias.